Hermanos, muy buenas noches. Una vez más, con la ayuda de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Vamos a orar para dar comienzo a este tiempo que Dios en su misericordia nos permite tener. A cada uno de nosotros, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que nombre sobre todo nombre, esta noche queremos darte gracias por ese amor, esa bondad, ese cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás pendiente de nuestras necesidades, de nuestras familias y familiares. Hoy proclamamos tu grandeza, Señor. Hoy nos rendimos a tus pies declarando que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Hoy declaramos, Señor, que somos bendecidos en el nombre de Jesús, porque nos has amado con amor eterno. Somos bendecidos porque hoy contemplamos un día más. Somos bendecidos porque esta noche confiamos que tú cuidarás de nuestro sueño. Por eso te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, en nuestros tiempos y este tiempo que estamos viviendo siempre se está esperando un milagro. Un milagro para combatir y contrarrestar los diferentes tipos de enfermedades que existen. Se espera que se dé un milagro ante esta situación que estamos viviendo. Y muchas personas de una u otra manera esperan que se dé un milagro en sus vidas. Y los milagros suceden en el momento, en el tiempo, en el lugar que Dios lo diga. Hoy las personas esperan un milagro aún sin pagar un precio. Esperan un milagro para muchos que se dé de la noche a la mañana. Pero realmente algunas personas dirán que los favores se pagan, que los milagros se pagan, y muchas personas han pagado por un milagro. Pero desde la perspectiva bíblica vienen los milagros gratuitos de parte de Dios. Y Dios hizo, está haciendo y hará milagros en su vida, en mi vida, en nuestras familias y en nuestros familiares. Quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 8. Coja su Biblia, amado hermano y hermana, Iglesia Betania. 2 de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 8, y vamos a tener esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, a su señora, o sea, a su ama, en un sentido: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida?
para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos, extraemos algunas apartes de este texto y cada uno aplicarlo a nuestra vida. ¿Sí? Cada uno mirar y extractar no solamente el alimento espiritual que el Señor nos da día tras día a través de su palabra, sino ser oidores y hacedores, ser practicantes de la palabra del Señor. Primero, ¿quién era Naamán? El versículo 1 lo está declarando. Era un general del ejército sirio, ¿sí? Y es especial, ¿sí? Está bajo el mando del rey de Siria. Era un varón grande, dice la escritura, delante de su señor, o sea, delante del rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y dice que Naamán era un hombre valeroso, en extremo. Mira esas características que tenía Naamán y que había hecho que el rey de Siria le apreciara, le valorara como un súbdito que era de él, como el general de su ejército. Lo llevaba a que el rey de Siria tuviera confianza en Naamán, ¿sí? Era un hombre valeroso, ¿sí? Era un hombre sin temores, sin miedo para la guerra, ¿sí? Y dice que lo tenía en alta estima, o sea, era un hombre que tenía el favor del rey. Fuera eso, Naamán fue de bendición para Siria, porque dice que Jehová, Dios, Jehová, por medio de él, había dado salvación a Siria. O sea, Naamán, a pesar del general que dirigía las fuerzas militares de Siria, fue un hombre que era de bendición para esa nación de Siria, para el rey. Hermanos, el lugar donde Dios nos ha colocado, el lugar donde Dios te ha colocado, llámese barrio, llámese trabajo, ¿sí? Llámese universidad, colegio, Dios te ha colocado y nos ha colocado para ser de bendición en ese sitio. Dice que era tenido en gran estima por el rey, o sea, el rey lo apreciaba, a pesar de ser un súbdito, sometido al rey, el rey lo apreciaba, el rey lo respetaba, porque había sido un punto de referencia. ¿Cuál era ese punto de referencia? Era bendición, fue de bendición para Siria, Naamán. Hermanos, repito, donde Dios nos ha colocado, a usted y a mí, debemos ser de bendición en esos diferentes lugares. Pero había un problema con este personaje. Era leproso. Ustedes saben lo que pasaba en el Antiguo Testamento con respecto a los leprosos. Sin embargo, de ser leproso, servía ante la corte del rey. Dirigía todo el ejército del rey de Siria, a pesar de ser leproso. Eso era una enfermedad incurable. Era una enfermedad que ningún médico podía sanar. No había vacuna, no había cura, no había medicamento para quitar la lepra. Ese era un problema que tenía Naamán. Rico, poderoso, ¿sí? Tenía una posición social buena, una posición económica buena, ¿sí? Porque tenía a su esposa, pero le tenía una persona que le ayudaba en los quehaceres a la esposa de Naamán. Y esa enfermedad del leproso lo llevaba a tener una constante angustia. Naamán fue un instrumento en manos de Dios. Entonces, rescatemos en este primer aspecto de quién era Naamán. Era un hombre que fue de bendición para una nación. Naamán fue un hombre que fue de bendición para una nación, o sea, fue un
usado por Dios para hacer de bendición. Usted y yo somos instrumentos de Dios aquí en la tierra para hacer de bendición a otros o a quienes nos rodean o a nuestras familias y familiares. Segundo, era un hombre de buena posición social, económica. Era un hombre que era respetado por el rey, apreciado por el rey, pero era un hombre enfermo, lleno de lepra. Es como cuando decimos y resaltamos todas las características buenas que tenemos todos y le agregamos la palabra pero, como si fuera un inconveniente. Pero no es que la persona es cumplida, responsable, seria, pero a veces dice mentira, pero tal cosa. Aquí hay un inconveniente. Tenía una enfermedad incurable. Segundo aspecto que tratamos. Primero, ¿quién era Naamán? Segundo aspecto, ¿cómo supo Naamán que alguien podía sanarlo? El versículo 2 al 3 nos dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, o sea, su ama: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué especial, hermanos? Una mujer, esclava, digamos en este sentido, ¿sí?, conocedora de Dios, fue un instrumento y fue de testimonio que había un Dios que obraba. Fue de testimonio que había un Dios que tenía el poder para sanar a este hombre. Una mujer fue la que Dios usó como instrumento, como canal, para llevar un mensaje en el cual había un Dios guiando a un profeta, el cual podía sanar a Naamán de su enfermedad, de su lepra, que era incurable. ¿Saben cuál fue otra mujer que llevó a través de su testimonio un mensaje de salvación? ¿Ustedes lo recuerdan? La mujer samaritana. ¿Recuerdan cuando Jesús de camino llega y se hace al lado de un pozo, se sienta allí y esta mujer, Jesús le pide beber y ella le dice: no tengo con qué sacar? Y le dice: si me dieras de beber. Y ustedes conocen la historia. No tengo con qué sacar. Jesús le dice: yo tengo un agua que calma la sed definitivamente. Esa mujer, cuando Jesús le comparte, esta samaritana va y comparte a sus vecinos y amigos acerca de ese Mesías, de Jesús el Salvador. Hermanos, nosotros tenemos testimonios grandes para compartir con otros. Nosotros somos llamados a compartir la palabra del Señor. Una mujer compartiendo el poder de Dios. Una mujer que había escuchado por ahí que había un profeta, ¿sí?, que tenía el poder de Dios y Dios sanaba a través de ese profeta. Había sanidad. ¿Sí? Qué especial. Y usted y yo somos testigos y podemos dar testimonio del poder sanador de Dios, obrando milagros en los cuales los ha hecho de una manera gratuita y los ha hecho por amor a su nombre y por amor a cada uno de nosotros. Así que somos punto de referencia para muchas personas. Somos punto de referencia para comunicar ese mensaje poderoso de la palabra del Señor. También descubrimos en estos 8 versículos la carta, digámoslo así, de recomendación para el rey de Israel, según el versículo 5 al 7. Naamán, recordemos, estaba en gran estima, apreciado por el rey. Por tanto, el rey le da una carta de recomendación, digámoslo de esta manera. Hoy día las empresas no están dando carta de recomendación, están dando certificado laboral. La persona laboró de tal día
tal año, hasta tal día, tal mes, tal fecha, tal año. Pero no están dando cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque eso es un gran compromiso de una empresa. Es una gran responsabilidad de una empresa que está diciendo, que está recomendando a alguien que salió de esa empresa a trabajar en otra, está asumiendo prácticamente toda la responsabilidad de las acciones que haga esa persona que trabaja en esa empresa y ahora va a laborar a otra empresa. Aquí el rey le prácticamente está dando una carta de recomendación, ¿sí?, de Siria para el rey de Israel. Del versículo 5 al versículo 7 encontramos allí. El rey tomó esta carta, o sea, el rey de Israel, cuando llega a Naamán y le presenta el documento, lo tomó de una manera no agradable. Y veamos el versículo 5. Y dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 10,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanen de su lepra. Fue enviado el rey de Siria a Naamán con cartas para el rey de Israel, para que el rey de Israel fuera quien lo sanara. No el profeta, sino el rey de Israel. ¿Cuál fue la actitud del rey de Israel? Fue una actitud, ¿sí?, que tomó diferente. Porque el rey, en los versículos siguientes, dice que el rey de Israel se enojó. Dice: ¿acaso yo soy Dios? Otra palabra, yo no tengo el poder. Lo que está haciendo esto es provocándome a la guerra. Lo que está haciendo el rey de Siria es diciendo: sana a mi siervo, que aprecio, que respeto, que quiero, porque es una persona leal, honesta, transparente, lo tengo en gran estima, usted me lo sana. Y el rey de Israel dice: un momentico, es que yo no tengo poder sanador, yo no soy Dios. Hay muchas personas que se creen Dios. Hay muchas personas que a través del evangelio engañan, explotan y roban a los demás. Hay muchas personas que han vuelto el evangelio no como lo que es palabra de Dios para servir, para ayudar, para salvar, sino para lucrarse, amados hermanos. Y la palabra de Dios es verdad, es también fuego consumidor, es juicio, es amor, es bondad y es misericordia. Aquí muestran a un hombre que se enoja y tenía toda la razón en un sentido: no soy Dios. No le quita el espacio ni el lugar a Dios, porque aquí dice en el versículo 7: y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mata y de vida, para que éste me envíe a mí, digámoslo así, a su siervo, a que sane un hombre de lepra. Considerad y ve cómo busca ocasión contra mí. No la toma en el buen sentido, dice: es que este hombre quiere la guerra, yo no soy Dios. Hermanos, a veces las personas se creen dioses con minúscula, se creen los dueños, se creen los que mandan, se llenan de muchas cosas y abusan de su autoridad, abusan aún de su liderazgo. Así, mis amados hermanos, que hay que tener mucho cuidado, porque el único que tiene el poder para dar la vida y para quitarla es Dios, nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. También Eliseo, como profeta de Israel, tomó la decisión de actuar como profeta allí. La petición que venía a Naamán era que lo sanara. ¿Qué pasa allí en la actitud de Naamán? Cuando Eliseo se entera y se da cuenta de toda esta situación, que venía ya Naamán hacia él para que lo sanara, Eliseo, el profeta Eliseo, le dice a su siervo: vaya, dile a Naamán que se meta 7 veces en tal río. Naamán se enoja. ¿Por qué?
Naamán esperaba que le hicieran calle de honor, pero una persona importante, ¿sí? El que manejaba toda la situación militar de Siria venía ante un profeta, y ese profeta le manda sencillamente un siervo, digámoslo así, a un ayudante, a uno de menor estrato, pero es que él era el general, él era el que mandaba al ejército de Siria. En otras palabras, como dicen los jóvenes, era el duro, era el fuerte. Y le manda un siervo, vea, que mi amo manda a decir que vaya y se bañe 7 veces en este río. A Naamán no le gustó, porque él esperaba, ¿sí?, toda la pompa, como dicen, que le rindieran tributo, digamos, en ese sentido. Uy, no, llegó, una vez más repito, el duro, el que manda. Se enoja y toma la decisión de irse y dice, no, es que yo no me voy a meter a este río. Fuera de eso, en mi ciudad, en mi país, en Siria hay mejores ríos que esos. Ese está el río todo sucio. ¿Sí? Él tomó esa situación como un desprecio hacia la nación de Siria. ¿Cómo así? Esto está sucio acá. Yo me hice metido 7 en el ríos de allí de mi país que son mejores. Había en Naamán orgullo. Había en Naamán cierta actitud de soberbia. Pero hubo un hombre que le insistió a Naamán: métase, hágalo, no pierde nada, en otras palabras. ¿Sí? Es lo que, ¿sí?, nos hace allí ver la actitud de Naamán, que fue de enojo, ¿sí? Se creía una persona súper importante que debía rendirle el tributo de honor. ¿Sí? ¿Saben? Que el orgullo, la Biblia lo define muy bien a las personas orgullosas. ¿Qué pasa? Vamos a Mateo 23, 12. Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo 23, el versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Sí? El que se enaltece será humillado, el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Enaltecer es sentirse orgulloso, superior, el que más sabe, el que todo lo puede y los demás no saben nada. A esa persona dice que el que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y hay otro texto que lo encontramos en Daniel, ¿sí? En Daniel, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, amados hermanos. Daniel capítulo 4, versos 30 al 31. Daniel 4, versículos 30 al 31. Dice de la siguiente manera: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora está la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y es especial que el castigo por el orgullo fue que el rey Nabucodonosor estuviera 7 años entre los animales del campo, arrastrándose como los animales, pero sin perder parte de su conciencia. ¿Por qué? Porque una mañana él se levantó y dijo: esta Babilonia es lo mejor, yo la hice con mi fuerza. O sea, sacó a Dios del panorama, sacó a Dios del mundo. Él fue el que hizo todo eso. No le dio la gloria a Dios, sino que tomó la gloria de esa posición, de esa situación, de ese lugar tan hermoso para él, y no se la dio a Dios. Y las consecuencias de ese orgullo fue que Dios durante 7 años lo tuvo como un animal en el campo. Aunque tenía un poquitico de conciencia, que eso fue lo que lo ayudó a que más adelante reconociera que Dios es el Dios de dioses y Señor de señores. Mis amados hermanos, cuando Dios nos bendice a nosotros y nos usa para bendecir a otros,
cuando estamos en posiciones que Dios nos ha colocado, la humildad y la sencillez nos debe caracterizar. Y es aquí donde como pastor, mis amados hermanos, no estoy de acuerdo. Cuando se exige una cantidad de dinero para predicar la palabra del Señor. Es cierto que la palabra del Señor dice que el obrero es ¿qué? Digno de ¿qué? De su salario. Es la verdad. Pero la humildad y la sencillez nos lleva a posiciones para bendecir a otros y darle la gloria al Señor. Mis amados, Dios es un Dios que hace milagros. Lo hizo con Naamán. También hará muchas cosas en medio nuestro, en medio de nuestra familia. Milagros y seguirá haciendo milagros. Ha hecho, está haciendo y hará muchos milagros. Que a veces no alcanzamos a comprender ni a entenderlos. Pero son milagros para que usted y yo glorifiquemos el nombre del Señor. No hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. Él lo hace en su tiempo, si lo quiere hacer, bajo su voluntad y su señoría. Y el orgullo, lo que lleva, no es bendición, son tragedias. El orgullo me aleja de Dios, la humildad me acerca a Dios y a los demás. La humildad trae bendición a mi vida. Así que, hermanos, mucho ánimo. Dios sigue haciendo milagros. Y usted y yo somos medios de bendición para otros. Dios nos usa para bendecir a otros también. Así que mucho ánimo, hermano. Milagros todos los días suceden. Hoy sucedió un milagro, estamos con vida. Yo ruego a Dios que cada día nos guarde y nos ayude. Y pido al Señor que te bendiga esta noche y el resto de semana que tenemos. Hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor. Y dentro de 8 días continuaremos con la otra parte de este pasaje, mis amados hermanos. Oremos. Señor, gracias por cuidarnos y protegernos y defendernos. Gracias por ayudarnos, por ministrarnos y bendecirnos. Te pido, Señor, que bendigas y cuides a mis hermanos, los protejas y los pastorees. Gracias por sus familias una vez más. Gracias por la iglesia Betania. Gracias por los vecinos de nuestros barrios. Bendíceles, cuídales y protéjales también a ellos. Y gracias por el alimento espiritual y material. En el nombre de Jesús, que nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Recuerden, el último domingo también tenemos prédica y también tenemos la cena, ¿ok? El último domingo. Este domingo que viene estaremos compartiendo la palabra. Tengo una invitada especial y compartirá la palabra. Recuerden, es el día del domingo, es el día del Padre. Y desde ya, que Dios bendiga a todos los padres en el nombre de Jesús. Nos vemos próximo miércoles y este domingo a las 11 punto estarán ministrando la palabra del Señor. Así que feliz noche y Dios les guarde.